Y por eso encontramos, especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando Dios le hablaba a los profetas, que cuando Dios le hablaba a su pueblo, el pueblo obedecía, no se ponían a cuestionar. La fe del hebreo era así. Si Dios dijo, así va a ser. Pero llegaron los griegos, hermanos, y los griegos cambiaron todo. Porque los griegos empezaron a cuestionar. Y el griego empezó primero a hacer experimentos. Y si esos experimentos funcionaban, los convertían en ley. Y cuando se volvía una ley, entonces creían. Pero tenían que hacer pasar por un proceso demasiado grande para poder creer. De lo contrario, no creían. Lamentablemente ese concepto griego es el que ha azotado al mundo desde hace muchos años atrás. Por eso es que muchas personas dicen, yo no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque yo no lo he visto. Yo no creo en Dios porque Él no me ha ayudado en esto. Y hoy en día en el mundo religioso, muchas personas quieren ver milagros para poder creer en Dios. Y si no ven el milagro en su iglesia, no aceptan a Dios. Y si Dios no realiza este milagro en mi vida, yo no lo voy a aceptar. Cuestionamos a Dios. Cuando el hebreo, si Dios dijo, así debe ser. Así que Noé, hermanos, me enseña a mí que para los días finales, para estar de pie ante la venida del Señor Jesús, yo debo de tener fe. Pero una fe que me lleve, ¿qué? Me lleve a obrar. Una fe que me lleve a creer plenamente en Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7, dice el apóstol, en el capítulo 11 de Hebreos 7, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención esa palabra que dice la Biblia, por su fe condenó al mundo. ¿Por qué? Hermanos, porque los que no quisieron creer en lo que Noé había creído, se condenaron. Murieron en el diluvio. Noé creyó y así fue. Los que quisieron ver para creer, fue demasiado tarde. Cuando vieron, ya no había nada que hacer. Murieron en el diluvio. Así que el primer mensaje que Ezequiel me quiere dar a mí para estar de pie para la venida del Señor Jesús es tener una fe como la que tuvo Noé. A pesar del mundo de maldad en que vivía, Noé se mantuvo fiel y tuvo una fe inquebrantable que lo llevó, hermanos, a construir esa arca, a predicar y a pregonar ese mensaje por todos esos años que Dios les dio de gracia para que se arrepintieran. En Obreros Evangélicos, en la página 276, dice la hermana Juay, el que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias pueden ser adversas, pero en las horas más sombrías es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aquellos que con fe aman y sirven a Dios serán renovadas día tras día. Así que, hermanos, para este tiempo, final de la historia de este mundo, necesitamos fe. Y el que tiene fe y el que ama a Dios y sirve a Dios, la fuerza de aquellos que con fe aman y sirven, Dios la renovará día tras día, dice la sierva de Dios. También Servicio Cristiano en la página 290 dice, hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Hay en la fe genuina un bienestar. Hermanos, que ningún problema, ninguna situación que se presente la van a debilitar. Así que el primer mensaje que nos da el profeta Ezequiel al mencionar a Noé es que si usted y yo queremos estar de pie para la venida del Señor Jesús, debemos de tener una fe como la que tuvo Noé. Que sin saber qué iba a pasar, se sostuvo firme. Que a pesar de que el mensaje que tenía que pregonar no lo había visto, se mantuvo firme y lo hizo sin cuestionar. Creyó en Dios y estaba seguro de lo que había creído.
El segundo mensaje que nos da la Biblia, el profeta Ezequiel, es el segundo personaje, Daniel. ¿Qué me enseña a mí Daniel? ¿Cuál es el mensaje de Daniel? Vayamos al libro de Daniel, porque es ahí donde nosotros encontramos ese mensaje grande que nos da Daniel. Cuando nosotros nos introducimos al libro de Daniel, vamos a encontrar una característica en Daniel y sus amigos. Cuando ellos fueron llevados al rey Nabucodonosor, ¿qué propósito tuvieron ellos en su corazón? No contaminarse con las comidas del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos fueron fieles ¿a qué? A sus principios. Fueron fieles a sus leyes. Ellos venían y les habían enseñado a sus padres y venían de un lugar donde les habían enseñado normas, leyes, principios y se mantuvieron firmes a pesar de la muerte, a pesar de las amenazas que hubiera en contra de ellos. Pero me impacta, hermanos, especialmente el capítulo 6 del libro de Daniel. Y miren lo que nos menciona allí la palabra de Dios en este capítulo 6. Dice a partir del versículo 1 en adelante: a Darío le pareció bien nombrar 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. ¿Cómo era el testimonio de Daniel, hermanos? Mire el rey cómo se sentía feliz con él. Lo quería colocar por encima de los otros presidentes. Ahora, ¿cómo cree que se sintieron los otros? La envidia que ellos sintieron inmediatamente los hizo sentir muy mal. Y cuando ellos se dieron cuenta de que iban a colocar a Daniel por encima de ellos, inmediatamente empezaron a investigar a Daniel. Lo que sucede hoy en muchos lugares, hermanos, a veces nombran a alguien para un cargo, ya sea político o en alguna empresa. Inmediatamente aquellos que están allí como envidiosos de ese cargo empiezan a sacarle, hay un dicho en mi tierra que los trapitos al sol, y empiezan a tratar de hacerle ver que no, él en el pasado, él se vendió, en el pasado él hizo esto, empiezan a tratar de echarlo por tierra con el fin de que no surja. Y eso hicieron con Daniel. Pero el versículo 4 dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta había en él. ¿Cómo era el testimonio de Daniel, hermanos? Intachable.